Seguimos hablando de adicciones y consumos problemáticos y por qué son tan importantes los talleres de escritura en este tipo de cuestiones, ¿no? Por ejemplo, en comunidad terapéutica se trabaja mucho con los talleres de escritura y también se sugiere la incorporación de talleres de teatro, de talleres de arte, talleres de manualidades. Obviamente hay que hacer una reconstrucción cognitiva de todo lo que está dañado, ¿no? Lo que fue dañado durante la época de consumo. Hay que hacer una reconstrucción de toda la cuestión neurológica, de las conexiones neurológicas. Entonces, bueno, tal vez esto lo puede explicar mejor un profesional, pero la intención del trabajo con este tipo de cosas es en principio esto, ¿no? El trabajo cognitivo. Después, bueno, hay otra parte que se trabaja con los talleres de escritura, que es la identificación, ¿no? En especial, hoy por ahí voy a charlar un poco sobre la historia de vida. ¿Y para qué? ¿Cuál es la función de la escritura de la historia de vida? No se trata de una biografía, no se trata de un autorretrato, no se trata de escribir simplemente acerca de mí, ¿no? Por ejemplo, yo siempre trabajo conmigo, me voy a poner yo como ejemplo. Se trata más bien de ir identificando, en principio, podemos separar la historia de vida. Esto es algo que es una técnica que los operadores tienen que tener bastante aceitada, y que no solo se trabaja con los operadores en comunidad terapéutica, sino que también se trabaja con los profesionales. Esto obviamente necesita una guía de un psicólogo o incluso muchas veces también de un psiquiatra. Van saliendo muchas cosas en la historia de vida. La idea es encaminar a la persona que la va a escribir en los primeros años y hacer un ejercicio de memoria de los primeros años de preadolescencia, ¿no? Hay personas que pueden recordar de su historia, de su propia historia, pueden tener recuerdos de hasta los 4, 3 años, 4 o 5 años, y hay personas que no. Por lo general, lo más común es que se empiece a recordar desde los 7, 8 años, ¿no? La edad, un poco, para trabajar este tipo de cosas, la edad en la que se recomienda empezar es a partir de los 7, 8 años. La historia de vida tiene un esquema de trabajo, tiene que ser cronológica, o sea, tiene que seguir un hilo cronológico a través de los años y de los tiempos en los que uno se vaya ubicando. La idea es hacer un ejercicio a partir de los 7, 8 años, recordar el entorno primario, presentar a la familia, y obviamente hay una resistencia de esto porque la verdad es que uno se encuentra con muchísimas historias, muchas bastante fuertes, historias en las que hay abusos, violencia, abandono, bueno, muchísimas cosas que han transitado personas que después, bueno, tienen problemas de adicción, y también otras que no, ¿no? Nos hemos encontrado con historias que no han, o por lo menos no pueden identificar algunas de estas cuestiones, y hay que identificar otras, ¿no? Sobreprotección, exceso a ver, no sé cómo decirlo, pero bueno, la sobreprotección implica un montón de excesos. Entonces, bueno, son diferentes tipos de abordar este taller de escritura, esta historia de vida. Nosotros, yo lo que sugiero siempre es separar a partir de los 7, 8 años, hacer un ejercicio de memoria de lo que era el entorno, de lo que era el ambiente donde uno vivía, la casa donde uno vivía. El ejercicio de memoria tiene que ser bastante profundo, por eso la escritura tiene que ser lenta y progresiva, ¿sí? No tiene que ser a las apuradas. Hay chicos que escriben la historia de vida en una semana, en 6 hojas. Y eso no es un trabajo comprometido. O sea, lo que estamos hablando es de reconstruir un montón de cuestiones que están ahí dando vueltas y que por lo general muchas de esas cosas son para identificar un montón de patrones de conductas, un montón de creencias, un montón de miedos, un montón de traumas y un montón de cuestiones que por ahí pasamos por alto y nos centramos en el conflicto o en el problema, ¿sí? Que es la frutillita del postre, como le digo yo, que es la sustancia. Y en realidad, cuando dejamos de consumir, cuando sacamos a la sustancia del escenario, queda para trabajar todo esto que tiene que ver con la historia personal de uno. Y la historia personal de uno también tiene que ver con la historia de la familia. Entonces,
Esto es muy complejo, porque hay mucha gente que no quiere hablar de su familia o hay mucha gente que también le jode empezar a revolver ese tipo de cuestiones. Déjame decirte que no es no puede haber una cosa sin la otra, o sea, la realidad es que para trabajar con esta temática hay que revolver todo ese pasado, hay que limpiarlo, hay que ir aceptando cada situación, cada conflicto, cada fallecimiento, cada mudanza, cada decepción, cada frustración. O sea, hay que desempolvar toda la historia. Y esto no es fácil. Entonces, nosotros tratamos de que sea lento y progresivo, ¿sí? De que se haga una etapa, en principio, que se escriba de a 10 años, por ejemplo, desde los 8 hasta, no sé, o de 5, incluso, que es mucho más productivo, de a 5 años, pero que no escriban poco, que no hagan un año, una hoja por año, no, que se escriba realmente los hechos más significativos, ¿sí? Las situaciones más significativas. Por lo general tratamos de hacer pensar y sentir, ¿sí? Y que eso se exprese, ¿no? ¿Qué pensás o qué pensás hoy de lo que... Es bastante confuso porque muchas veces se confunde esto, ¿no? Escribir una historia de vida y muchos operadores guían a que la historia de vida tiene que estar qué pensabas y qué sentías. Y si yo tengo 35 años y estoy escribiendo mi historia de vida desde los 8 y la verdad que va a ser bastante difícil recordar qué pensaba o qué sentía en ese momento. Lo que sí puedo hacer es un ejercicio de la memoria sobre ciertas situaciones y poner qué pienso hoy sobre lo que estoy recordando y cómo me siento hoy sobre lo que estoy escribiendo y sobre lo que estoy de alguna manera enfrentando. Hoy, que tiene que ver con mi pasado. Este es un detalle muy importante porque eso se confunde mucho, por lo general se confunde mucho en comunidad, cada operador tiene su forma o viene arrastrando algo que ya le dijeron y viene trasladando algo que ya le dijeron y es muy confuso, cada comunidad tiene diferentes formas, cada profesional tiene diferentes formas de guiar este tipo de escritura. Cuando la persona está obviamente desintoxicada, esto se sugiere hacer después de los 30 o 60 días de desintoxicación. La realidad es que que alguien que entra a una comunidad en 2 días no puede, menos si viene con un consumo arriba de muchos años o de un fondo muy fuerte, no está realmente muy lúcido como para ponerse a escribir y a recordar eso porque va a salir corriendo, en 2 minutos lo vas a tener trepado de la puerta queriendo salir corriendo. ¿Por qué? Porque lo que por lo general hicimos en consumo activo fue anestesiar y evadir todos esos sentimientos, todas esas situaciones y todas esas cuestiones que no queríamos de alguna manera transitar o enfrentar, ¿no? El displacer que nos provocaba o que nos provoca, ¿no? El displacer que nos provoca las situaciones conflictivas de la vida. Dicen que los adictos son como hipersensibles a un montón de cuestiones y que por lo general son el tachito de basura de una familia que no se ocupa de sus propios problemas. Esto es algo que no quiero crear mucho, mucha muchos conflictos sobre esto porque tampoco es tan así, o sea, es muy delicado y cuando uno ya está en consumo activo y la familia solamente se centra en el que es el problema y sí, muchas veces la codependencia tiene que ver con eso, ¿no? La familia se centra nada más que en el adicto porque es el que está haciendo cagada y deja de enfocarse en las otras cuestiones de convivencia, de comunicación y un montón de otras cosas. Para esto es importante, muy importante, la sinceridad en la historia de vida y la forma honesta y profunda, comprometida de escribirla. Así que nosotros armamos como una guía, ¿sí? Que está ahí en las redes sociales, que es para ayudar de alguna manera a operadores, a acompañantes terapéuticos e incluso a muchas personas, a muchas personas que están en recuperación o que ya salieron de una comunidad o que todavía o que creen que no hicieron un buen trabajo
y quieren prevenir la recaída y un montón de cuestiones. Bueno, esto es para seguir trabajando. Por ahí cuando uno ya empieza a tener una vida normal, ¿no? A trabajar, a estudiar, a convivir y demás, se olvida de ir revisando ciertas cuestiones. Y es cuanto más se necesita, es cuando más se necesita ir revisando un montón de cuestiones que tienen que ver con el pasado, porque ahí están las mejores herramientas para que vos prevengas en tu presente un montón de cuestiones que tienen que ver principalmente con las recaídas en consumo. Tiene que ver obviamente con reconocer la falta de autoestima, con reconocer los limitantes, los miedos y un montón de cosas que ya dije, para poder de alguna manera encontrar la solución, encontrar la forma de ir curando un montón de heridas, un montón de cuestiones y ir puliendo un montón de características negativas y encontrar las virtudes. A nosotros los adictos nos cuesta mucho encontrar nuestras virtudes. Y nada mejor que nuestra propia historia para empezar a pulir y empezar a ver qué tan capaces somos de poder tener una mejor calidad de vida y de no volver al mismo lugar de incapacidad, ¿no? En el que estábamos, de dependencia, de autoflagelo. Entonces, por ahí esto es lo más importante de los talleres de escritura. La historia de vida a mí me parece algo muy productivo para trabajar. En muchas comunidades que tienen procesos largos de más de 6 meses, un año o más, está muy bueno poder trabajar con este tipo de escrituras profundamente porque los pacientes tienen el tiempo necesario para hacerlo. Obviamente cuando el paciente se resiste, bueno, no hay forma, ¿no? Te va a poner lo que él te quiera poner y te va a decir lo que te quiera decir y va a recordar lo que quiera. Pero también hay muchas técnicas para hacer conectar al paciente con sus emociones y con sus pensamientos y con su propia historia. Yo soy muy partidario de usar las dinámicas de reconocimiento en comunidad terapéutica que tienen que ver con dinámicas de conexión emocional con el pasado, con el sentimiento, con las pérdidas, con los dolores, con las angustias. Esto se hace en un grupo con algunas técnicas específicas, que si querés saber más sobre esto, también tenemos un montón de información acerca de esto. Y después hay un montón de otros planes de escritura y talleres de escritura que tienen que ver con cosas más específicas que por ahí van quedando como por debajo de la historia de vida de las personas. Hay muchos que van dejando cosas en el camino porque obviamente hay una resistencia importante. Por eso lo bueno de tener un seguimiento terapéutico y psicológico, porque muchas cosas van quedando como en el tintero porque hay resistencia a enfrentarlas y a recordarlas, cosas que duelen muchísimo, ¿no? Pero que también en un afán de autoengaño y para justificar el consumo, también lo utilizamos como victimismo, ¿no? Muchas veces nos encontramos con personas que utilizan, nosotros en comunidad usamos ciertos latiguillos, pero bueno, la banderita de turno, el latiguillo, el chivo expiatorio, por ahí son ciertas situaciones de abuso, de abandono, de violencia, que la persona todavía no puede de alguna manera desarmar y aceptar y no puede solucionar, y bueno, las utiliza una y otra vez recurrentemente para volver a justificar su autoflagelo y su consumo y demás. Y eso roza con el victimismo y es un poco, también se hace una utilización de eso. Entonces, bueno, hay una forma terapéutica de tratarlo, psicológica, en gabinete, en terapia, y hay otra forma de tratarlo en comunidad o en grupo y demás, que es un poco, por ahí muchas veces en comunidad es un poco más crudo, ¿no? El retorno a la persona para sacudirle un poco esta actitud, confrontarle un poco esta actitud, que algo le haga ruido, que se enoje con eso, ¿no? Que se enoje con esa situación que está utilizando para lastimarse. Esto es simplemente vivencia, experiencia y bueno, no se aprende en un curso o en la facultad o en un librito. Esto se vive y se va practicando y se va incorporando a medida que uno va trabajando en este campo y con diferentes situaciones y diferentes experiencias. Así que bueno, la información está en las páginas, en las redes sociales. Si necesitas más información sobre esto, si querés adquirir alguno de los cuadernillos, comunícate con nosotros que te vamos a dar más información. Gracias.